Llegó el momento de conversar, analizar y de entregarte los mejores consejos sobre cómo podemos mantener de mejor forma nuestros automóviles. Aquí comienza Entre Tuercas, un programa hecho para los aficionados de los motores y para los que desean conocer un poco más sobre ellos. Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos, queridas amigas que nos escuchan aquí en Entre Tuercas. Mi nombre es Cristóbal Varela, yo soy profesor del área mecánica de INACAP y hoy día me quiero detener a conversar con ustedes principalmente de un dato importante que vamos a abordar en el Entre Tuercas de hoy, que es el tema de los amortiguadores. En el caso de los aficionados a las tuercas, probablemente muchas personas tienen muchas dudas respecto a este dispositivo y la verdad que es un poco el más castigado, yo diría, del sistema de suspensión y no siempre muy bien revisado. Y por eso que me detuve a conversar un poquito de amortiguadores, porque creo pertinente, sobre todo en estos tiempos un poquito fríos, que andamos buscando adherencia, andamos buscando estabilidad y este dispositivo nos permite a nosotros andar un poquito más seguro y vamos a explicar por qué. Así que, y además, como siempre aquí en Radio Sinergia, un poquito subiéndonos a la tecnología, vamos a tratar de un poco mostrarles en video a través de nuestra cámara multimedia que tenemos detrás y que nos están viendo a través de streaming, poder revisar esto de primera fuente para que no sea como un cuento que le estoy entregando a usted así como de forma conversación o digámoslo así, un tema así como demasiado conversado, sino que también para que ustedes lo puedan revisar, lo puedan ver a través de nuestra pantalla que tenemos nosotros aquí en Radio Sinergia. Más aún, contarles una novedad importante y creo que es una de las novedades más importantes del Entre Tuercas y un hito, preparándonos un poco para pasar ya a una fase de tener 50 capítulos. Este es el número 49, ya vamos por el 50, así que imagínate, felices y para celebrar este cumpleaños 50 abrimos un Twitter que es súper simple, @entretuercas1, y puedes encontrar todos los datos si tú quieres mandarnos un Twitter o mandarnos un datito, un tema que quieres abordar. Mucho más fácil, todas las personas que tienen Twitter pueden encontrarnos ahí a través de Twitter, @entretuercas1. Así que yo los dejo invitados para que desde hoy día empiecen a mandar algunos temitas, algunas cosas que quieran abordar en el programa, algunas consultas. Yo voy a estar atento porque de hecho ya después de muchos años instalé Twitter, me actualicé y lo hice más que nada por el respeto y por el compromiso que tenemos en Radio Sinergia respecto a nuestros auditores y a lo que los escuchan, también encontrar un poquito más sentido en las redes sociales para poder encontrar las inquietudes de nuestros auditores, y qué mejor que a través de Twitter. Así que aparte de nuestro correo que sigue vigente, que es entretuercas@radiosinergia.cl, tenemos ahora Twitter, así que nos subimos al carro de las redes sociales. Esperamos prontamente que tengamos también un WhatsApp, que podamos tener nosotros cercanía un poquito más y poder tener algunos WhatsApp o algunos Twitter, pero por el momento Twitter. Así que, y yo voy a darme el trabajo también en el programa de poder leer los Twitter de nuestros usuarios y poder estar al día con respecto a eso, así que nos vamos a tener mucho más cercanos y siéntase parte de este programa, porque de hecho, este programa es hecho para ustedes, es hecho para poder dar un servicio, yo digo un servicio social del área, y que creo que es necesario salir un poquito de muchas veces de la ignorancia tuerca y salir a emerger en ese sentido y poder saber un poquito más y poder hablar con base cuando uno va a hacer algunos trabajos de los vehículos, a conocer tu automóvil y para que te eviten de que tengas un traspié con tu auto. Para eso Entre Tuercas. Y qué mejor que ir de la mano y comentarles también que nos acompañan como siempre en el programa Servimac y Ferretería Badek
que también nos acompaña siempre aquí en el Entre Tuercas, y comentarles también de que cualquier situación, cualquier tema que tú quieras abordar en el Entre Tuercas, mándame un Twitter ahora, más fácil aún, y abordamos ese tema particular, ningún problema, ¿ya? Así que nos vamos, bueno, como siempre, con la música de Sinergia. Bueno, estimados y estimadas, estábamos conversando un poquito de la importancia de los amortiguadores y estábamos conversando también de algunos datos que vamos a seguir dando a través de Twitter y a través de nuestros medios de las redes sociales de la radio, así que atentos a cualquier cambio que tengamos nosotros en Entre Tuercas, porque de verdad que la idea es poder facilitarles a ustedes la cercanía con el programa y comentarles también de que los amortiguadores particularmente son una pieza del sistema de suspensión, una pieza que es indispensable porque muchas veces la gente tiene un enredo tremendo que en gran medida le echa la culpa de los problemas de suspensión todos al amortiguador, y la verdad que no es así. Y recuerden que es un conjunto de cosas, y a través de los años el amortiguador ha ido evolucionando y ha ido siendo una pieza cada vez más pequeña, como todo en el automóvil, que se busca reducir el peso, se busca hacerlo más eficiente. Los amortiguadores, para que nos hagamos una idea y en un ejemplo simple, evita el famoso rebote. ¿De dónde proviene el rebote? Y eso es un tema que la verdad que no toda la gente lo tiene claro. Un rebote proviene de que todo sistema de suspensión trae resortes. Partamos de la base del tipo de resorte que nosotros conocemos clásicamente, es un resorte helicoidal clásico que uno dice, ahí lo asume como la resortera del coyote con el correcamino. Bueno, el efecto es el mismo. Si nosotros vimos en algún minuto los monitos animados y nos dimos cuenta que los resortes o estas resorteras tendrían a que la persona que aplicaba la fuerza, este resorte cuando es comprimido, cuando se le ejerce una fuerza o se le ejerce un movimiento, este resorte mantiene un movimiento constante, muchas veces mantiene un rebote. ¿Cómo reduzco ese rebote? Bueno, el amigo amortiguador hace esa pega, reducir el rebote. ¿Para qué? Para un tema súper simple, mantener la rueda adherida al piso, que es lo que nos interesa primordialmente para poder tener tracción, frenos y además para tener adherencia al piso y dirección. Teniendo este triángulo de seguridad que nos da los frenos, la dirección, tener una buena trayectoria, nos va a permitir evitar cualquier problema, cualquier traspié en el camino. Partamos de la base que el automóvil necesita que tenga buena tracción, y en ese sentido la tracción nos va a permitir a nosotros aprovechar al máximo la energía impresa por el conductor en este caso, y el conductor va a imprimir el acelerador y el conductor tiene la impresión de que tiene que salir lo más rápido posible, o que la rueda se imprima esa potencia, ese torque que viene desde el motor, y la única forma es que no haya ningún indicio de que la rueda se despegue del piso, ¿ya? Porque al hacer esta acción perdemos esa tracción. Y cuando nosotros frenamos, también podemos perder esa tracción producto, o sea, esa adherencia más bien, producto de algún rebote que haga la rueda, producto del frenazo o la frenada fuerte. Esto es clave muchas veces, sobre todo cuando vamos con pisos difíciles y en curva. Partamos de la base que el neumático necesita tener una adherencia al piso, y no solamente depende del neumático, sino que depende de todos los componentes que mantienen la rueda pegada al piso. Y uno de estos dispositivos es el amigo amortiguador, que en resumidas cuentas transforma ese rebote en otro tipo de energía. Lo fabuloso del amortiguador es que es un equipo súper simple, súper compacto, y más bien es un dispositivo que es fabuloso desde el punto de vista tecnológico.
porque todo el rebote del resorte, como lo vemos en el video, lo reduce el amigo amortiguador en un 100% y lo transforma en una cosa súper dispersa, que es el calor. El calor se va al ambiente y el amortiguador simplemente es el que recibe toda esa carga, ese rebote, y muchas veces de él depende que la estabilidad de la suspensión, de la dirección y de los frenos sea la adecuada. Y más aún, yo diría un cuarto punto, que la tracción sea eficiente también para que la rueda no pierda eficiencia. La clave para que nuestro auto tenga control pleno es que tenga adherencia al piso, siempre. O sea, el hecho de que una rueda tienda a patinar o una rueda pierda efectividad de adherencia ya es un defecto, porque puede traer consigo una pérdida de control, lo que evita el amigo amortiguador, claramente. ¿Y cómo hace este amigo amortiguador para que haga esta pega? Bueno, existe una cantidad enorme de amortiguadores de distinto tipo. Algunos de los más conocidos es el famoso bitubo hidráulico y el amortiguador de gas, ¿ya? Estos dos señores, que no son los únicos, de hecho hay una variedad tremenda de estos dos señores, hacen exactamente lo mismo, pero con una intensidad y una forma distinta. Solamente cambia el método, pero la función sigue siendo la misma. O sea, mantener y evitar el rebote, mantener la rueda adherida al piso y evitar el rebote, porque ese rebote permite que la rueda pierda control, tanto de dirección, de freno o estabilidad en curva, o digámoslo todo en condiciones difíciles. Sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos un camino difícil donde hay harta situación sinuosa en el camino, nos vamos a encontrar con que la rueda es muchas veces tiende a perder esa adherencia que nosotros esperamos, esa prestancia al minuto de, y lógicamente que podemos perder el control fácilmente. Lo que hace el amortiguador es corregir ese efecto. Y en el caso de los amortiguadores bitubo, que son los tradicionales, que son los famosos amortiguadores hidráulicos que muchas veces la gente asocia, traen cámaras hidráulicas por el interior que se traspasan líquido, ¿ya? Que es una forma de traspasarse en el fondo el movimiento del rebote del sistema de suspensión. Ese traspaso de líquido y ese comprimir, estar constantemente traspasando líquido en espacios muy pequeños, se traduce en calor, ¿ya? Y ese calor lógicamente se va a la atmósfera, que en resumidas cuentas es el resultado del trabajo del amortiguador. En el caso de los amortiguadores con gas, traen dos cámaras y en resumidas cuentas también traen líquido en el interior y también traen el mismo efecto, pero con la diferencia de que el gas mantiene una cierta temperatura estable dentro del amortiguador, que permanece inherente a cambios de temperatura, y cuando entre más rebota el amortiguador, muchas veces más duro se coloca el efecto del amortiguador, con tal de mantener esa resistencia al rebote, que en resumidas cuentas es lo que se busca. Ahora, el elegir el adecuado cuesta mucho, porque muchas veces la gente se va por lo más económico y resulta que lo más económico no siempre es lo más adecuado. Y como vemos muchas veces en los videos, las consecuencias van a ser bastante desagradables, sobre todo en el andar, y nos vamos a encontrar con situaciones bastante incómodas, sobre todo cuando nosotros conducimos. Y es curioso, cuando un amortiguador se desgasta y cuando un amortiguador empieza a tener problemas, nosotros sentimos cada vez más cansancio al conducir. Primeramente porque necesitamos más energía en nuestros brazos para mantener el control de la máquina. Cuando nosotros tenemos buenos nuestros amortiguadores, no necesitamos grandes esfuerzos, ¿ya? Más aún cuando nosotros conducimos, necesitamos menos tensión para poder llevar el carril que nosotros deseamos. Más aún,
Si nosotros llevamos gente en la parte posterior o de pasajeros, se van a agotar mucho más cuando nosotros vayamos caminando en distintas condiciones. Sobre todo un camino que tiene mucha curva, mucha situación imprevista, sobre todo en carreteras donde las condiciones son extremas, no solamente por un tema de hielo o de piso difícil, sino que además tenemos excesos de curva, y es donde el amigo amortiguador nos permite tener una gran adherencia y nos permite tener una confianza de la estabilidad. Todo se traduce a una palabra simple: estabilidad. Ahora, el tipo y la forma del amortiguador, y voy a ser bien enfático en comentarlo, el tipo y forma del amortiguador no tendría por qué ser reemplazado si no es que el fabricante diga lo contrario. O sea, si el fabricante dice: amigo mío, tú puedes hacer cambios de este estilo, subir, bajar. La verdad que las dimensiones, por favor, jamás hacer cambios. Y muchas veces nos vamos a encontrar con sorpresas que voy a comentar, sobre todo cuando tiene que ver con el tema de alineación. Y va de la mano con el consumo de combustible. Imagínate, pasamos de un tema de suspensión a un problema ya que tiene que ver con una totalidad de sistemas. Cuando tenemos nuestro amortiguador con dificultad, vamos a tener una pérdida de energía importante, y por ende el consumo de nuestro automóvil se va a ver afectado, ¿ya? Y más aún, si nosotros decimos: chuta, nuestro amortiguador está con desperfecto, y alguno piensa: chuta, ¿se pueden reparar? ¿No se pueden reparar? Eso también lo vamos a conversar más ratito en un lapso que vamos a tener en el programa, que va a ser el tema de las fallas. Y las fallas recurrentes del amortiguador, chuta, son un dolor de cabeza que no lo notamos, es silencioso, ¿ya? Y ese es el problema. Ahora, la disposición del andar del amortiguador, la ubicación en la suspensión es clave. Recuerden bien de que para poder desarrollar un sistema de suspensión, para poder desarrollar una plataforma de automóvil nuevo, se requieren mínimo 2 años de desarrollo de ingeniería. Más aún, ponte en el caso de que es un modelo totalmente nuevo y a partir de cero, pueden ser hasta 10, fácil. Entonces nos vamos a encontrar con situaciones bastante, sobre todo con vehículos de carga, o sea, imagínatelo. Y la cantidad de posibilidades de amortiguadores en el mercado es inmensa, partiendo de que hay amortiguadores que están diseñados para caminos extremos, ya, como es lo que ocurre por ejemplo con el rally, con deportes caros. Y un solo amortiguador, en el caso de vehículos de competición, el juego de amortiguadores, porque no te venden uno, te venden el juego, te puede costar hasta 4 millones de pesos. Así de extremo. O sea, imagínate un tipo del Dakar, o un tipo del rally móvil, o un tipo que quiere configurar un amortiguador especial de competición y que de ello depende que gane la carrera. O sea, hay mucha plata invertida en un auto de rally, fácilmente, así como huevo de pájaro, si lo vemos en plata chilena, así como entre comillas. Estamos hablando de fácil 200 millones de pesos, así como jugar. Y si es que más, ¿ya? En ocasiones eso sobrepasa el presupuesto, y muchas veces nos vamos a encontrar con presupuesto en el sistema de suspensión, que en el caso de la competición es clave, ¿ya? Y vamos a conversar un poquito también al final del programa de qué es lo que se viene para el futuro en relación a este tipo de amortiguadores, y vienen con el sistema activo, así que imagínatelo, ¿ya? Así que si tú tienes un problema, una dificultad en los amortiguadores, ligerito vamos a conversar un poquito respecto a eso, pero recuerda que si tú tienes malos tus amortiguadores, más de algún problema de estabilidad en el auto vas a tener, inevitablemente. Así que parte de la base de revisar, porque eso también depende de la vida del neumático. Ojo con esto, el neumático
El neumático se desgasta si el amortiguador está defectuoso, ¿ya? Y nos vamos a encontrar con una variedad, pero inmensa de situaciones donde muchas veces no logramos ver con claridad cuál es el desperfecto y uno llega a línea y hace un lote de cambios y la verdad es que no va por ahí la cosa. Así que, oye, y si quiere renovar tu auto, inclínate por Servimac. Mira, te voy a contar un dato. Ellos ya han sacado modelos nuevos, entre ellos la Fortuner. Es un tremendo vehículo grande. Si tú tienes una familia grande, anda a la segura. La Fortuner es una muy buena alternativa. La Toyota Fortuner es un vehículo a todo dar porque te va a dar la capacidad que tú deseas. Quieres ir con todos tus niños de vacaciones, para caerte todo, no va a haber ninguna duda. O sea, te vas a encontrar con un vehículo espacioso, un vehículo grande, un vehículo que va a permitirte hacer deportes extremos, como muchas veces, por ejemplo, quieres llevar una tabla de surf, lo que desees, deporte de lo que tú quieras. Tú quieres andar con bicicleta, la Fortuner es la alternativa que tú tienes. Así que si quieres andar con una actitud un poquito más atrevida, atrévete, anda y andan los expertos ahí en Servimac, ahí en Maquena 1664, y no te vas a arrepentir. Vas a encontrar con modelos bastante interesantes y a tu medida. O sea, aquí hay de todo tipo, de los más pequeños, urbanos, hasta lo más grande, que es lo que estamos conversando de las famosas subgigantes estas, como es la Fortuner. Y qué mejor, Ferretería Badek, siempre encontrarás todo lo que tú necesitas, con las mejores marcas, en este caso Trooper, Garmendia, Bequina y otras. Encuéntralas todas aquí en los Carreras 1757. Encontrarás todo lo que tú deseas en herramientas, una ferretería completa. Así que anda a la segura ahí en los Carreras 1757 y te vas a encontrar con todo lo que tú requieres de herramientas y elementos especializados de la industria. Así que anda a la segura, Ferretería Badek. Y nos vamos con la música de Radio Sinergia. Comenzamos conversando respecto al tema de amortiguadores y ahora voy a necesitar que pongan mucha atención porque aquí voy a indicar algunos datos que pueden ser importantes respecto a saber algunas fallas respecto a los amortiguadores. Así que pongan nota, por favor, o por último graben el programa, o sea, estén atentos ahí porque uno de los indicios importantes, el acusete del amortiguador, siempre va a ser el amigo neumático. El amigo neumático es clave respecto al investigar el problema de origen. Muchas veces las personas dicen, oye, tengo mis neumáticos desgastados, voy a ir a alinearlo. Aquí está el primer error que muchas veces la gente comete y muchas veces entrega el dinero sin pensar de que el problema va más allá del simple hecho de alinear. Si bien es cierto, alinear el auto debiese hacerse una vez por año, o bien cuando uno tiene una duda y se le inclina por un lado, debiese ir de la mano con el tema de la alineación. Pero cuidado, cuando tenemos desgaste, que muchas veces se ven reflejados en cosas bien extrañas. Las ruedas, por ejemplo, cuando tú visualizas tu neumático y lo revisas y lo miras, te encuentras con situaciones irregulares en la superficie del neumático, como una sierra, así como un corte del neumático, así como si hubiesen habido situaciones disparejas donde te preguntas, oye, pero lo normal es que muchas veces te desgasten los bordes, pero en el medio de repente te encuentras con que existen como mordiscos de desgaste, o de repente como que existen situaciones de desgaste de la goma, así como una sierra en la superficie, o la situación está muy irregular y sientes un andar áspero en el neumático, te vas a dar cuenta inmediatamente que ese no es un problema de alineación, sino que más bien es un problema de amortiguadores. Recuérdelo bien, el amortiguador lo que hace es evitar el rebote. Cuando este señor falla, hay rebote. Y el rebote va a morder el neumático. Y va a morderlo en zonas que a lo mejor
no están muy normales o muy visibles. Entonces nos vamos a encontrar con situaciones donde el neumático se va a deformar bastante, vas a tener desgastes inapropiados en toda la superficie. Entonces una de las formas de poder saber es que en gran medida el neumático, la vida útil del neumático se debe al amigo amortiguador. El señor amortiguador muchas veces no da indicios que falla porque uno tiene como el preconcepto de que el amortiguador va a fallar, y va a fallar siempre y cuando te vas a encontrar con que hay filtraciones, y la verdad es que no es tan así. Las filtraciones, para tu entender, pueden estar inmersas en el interior del amortiguador y tú ni siquiera lo vas a notar. O sea, con eso te digo todo. Te vas a encontrar con que la tubería del amortiguador o la zona del amortiguador no va a tener filtraciones, pero la filtración está en el tubo interior del amortiguador. Ahí va a estar, donde la válvula hidráulica está fallando y donde el rebote es inevitable. Tú vas a sentir que te desgasta y te va a cansar el conducir en condiciones difíciles. Por ejemplo, cuando hay exceso de rebote, tu espalda se ve afectada, sientes un dolor como de riñones, dices, chuta, esta cuestión no puede ser, el auto está incómodo, tú sientes un desgaste, te sientes muy fatigado, sientes que tus brazos están tensos cuando tú conduces mucho tiempo. Entonces, frente a esa situación, te vas a encontrar con un problema de amortiguadores de este señor, que le debemos en gran medida la estabilidad, la adherencia al piso. El otro indicio es que muchas veces hay personas que prueban el auto y mueven el auto y lo empujan hacia abajo y ves el nivel de rebote. La verdad que es una forma, pero no siempre es efectiva, porque muchas veces tú no vas a notar esa pérdida de eficiencia. Existe una clave y existe una forma para poder confirmar el problema, y voy a dar un alcance porque muchas veces la gente no sabe que en ocasiones en las plantas revisoras se hace una medición del nivel de rebote del neumático. Para que nos hagamos una idea, hay una placa en la planta revisora que primero pesa el vehículo antes de llegar al frenómetro. Para que no hagamos una idea, el frenómetro es una máquina que mide los frenos y hace toda la operación. Coloca esa placa y la hace rebotar, de repente así como uno siente como un sacudido así, ¿ya? Y ese sacudido hace o simula una situación donde el auto pasa por un camino muy complejo, muy difícil, y esa placa curiosamente te permite medir cuánto se despega el neumático de esa placa, y es medida. El problema mayor es que nosotros no tomamos en cuenta esa observación. Muchas veces vamos a la planta revisora y vamos por la aprobación, o digámoslo así, vamos para cumplir la obligación. Y resulta que esa placa te da una dimensión, y es más, ese rebote, o cuando está fuera de rango, el rebote de la rueda, o hay una diferencia entre una rueda y la otra, no te va a ser causal de rechazo, ¿ya? Entonces jamás vas a saber con certeza si el neumático tiene un rebote excesivo. La única forma de poder saberlo, tú haces una pre-revisión, le pides al señor lógicamente que el vehículo tiene que estar vigente, tiene que ser ojalá un mes antes de que venza la revisión técnica, o por lo menos 2 meses antes de que venza la revisión técnica. Puede hacerlo durante el año, y si tienes la duda, anda y pide un informe. En el informe te va a aparecer detallado. Si te aparece diferencia de suspensión como DM, significa que hay un problema en uno de los amortiguadores. Por último, pídele al jefe técnico de la planta revisora que tienes la duda con respecto al rebote de tu amortiguador y quieres verlo en la máquina para ver si está en óptimas condiciones. Si no es posible, por último, tener más o menos una relación. Si la rueda cuando pasa por la placa rebota así como un saco papa, como dicen por ahí, claramente hay un problema.
Y si en el informe más encima te aparece como DM, porque hay un drama y hay que hacerlo ver. Y muchas veces no se ve reflejado en una filtración del amortiguador. Uno asocia con que la falla del amortiguador parte de una filtración visible. Y curiosamente la filtración visible ya es cuando ya el amortiguador no da más. O sea, dice, ya por favor sácame de aquí, quiero salir, necesito reemplazo. El amortiguador te va a pedir ya cuando el líquido sale del amortiguador, hagámoslo así, el vástago se llena de líquido, se expulsa hacia afuera, significa que ese amortiguador ya no da más. Ya iba a correr el líquido hidráulico por el medio del amortiguador, a través de la carcasa, y ya ese amortiguador no te sirve para nada, sirve para la basura. Por otro lado, te vas a encontrar con desgaste, curiosamente, en ese amortiguador que está con dificultad. En ese amortiguador te vas a encontrar con desgaste en el neumático, con ruidos y chillidos que no son muy cómodos, y te vas a encontrar con situaciones donde cuando pases por un lomo toro, y ahí se va a ver súper clarito si el amortiguador está malo, pasas por un lomo toro un poquito a una velocidad relativa, tampoco te va a pedir que te pegues como el salto en el lomo toro, sino que pasa por el lomo toro un poquito rápido. Si el auto sigue rebotando, significa que hay un problema en tus amortiguadores. Ahora, la prueba esa de utilizar carga para aplicarle carga y ver cuánto es lo que es capaz de absorber, también es una forma, pero no tan efectiva como el mismo peso del auto, y el mismo peso del auto te dé el indicio de que hay un problema. Si tienes una pérdida de adherencia o tienes un problema, no sé, por una curva, te pierdes el control un poquito, te roncea, o tienes de repente una deficiencia al frenar y sientes que una rueda te pierde adherencia, o tienes el indicio de que te rebota mucho el auto, hazlo revisar, y hazlo revisar pronto, porque una sacada de mugre no cuesta nada. Los problemas de amortiguadores pueden provocar volcamiento, chiquillos, o sea, así de extremo. Tomen precauciones. Hay una filtración. Lo otro, no nos vamos a dar cuenta muchas veces que el vástago está torcido. Y a veces, en ocasiones, somos re buenos para meternos, por ejemplo, en caminos difíciles, subimos nuestra cuneta, somos choros, llegamos, subimos el vehículo, y de repente subimos nos subimos arriba de la vereda, o de repente le damos empujones en el estacionamiento, de repente con esos tachos grandes. Subimos obstáculos que de repente están por sobre lo que el automóvil es capaz de sostener, y nos vamos a encontrar con que muchas veces el amortiguador, y ojo con esto, el amortiguador va a dar indicio de que el vástago se torció. ¿Y cómo vamos a notar eso? Cuando de repente encontramos con que el auto anda como catre viejo. ¿Ya? Ya es indicio de que algo pasa. Aparte de otros usos, porque ahí yo no me voy a meter para nada, pero sí nos podemos encontrar con que el amortiguador puede quedar levemente chueco en el vástago. Digamos, el vástago, la barrita que va así metálica, que es la que se mueve dentro del amortiguador. Esa barrita puede estar chueca y puede estar chocando con las paredes del amortiguador, y puede estar deformando el tubo interior, y no nos vamos a dar cuenta, vamos a sentir un ruido exasperante, y lamentablemente uno le echa la culpa a otras piezas, pero a veces es el amigo amortiguador que nos está avisando: oye, ¿sabes qué? Ya estoy out, no doy más. Junto y de la mano, cuando usted haga el reemplazo de amortiguadores, jamás cambie uno solo. Inevitablemente usted se echó un amortiguador, tiene que reemplazar los dos, ¿ya? Así que despuesito de lo que nosotros conversemos acá del tema de las fallas, vamos a conversar de cómo hacer el mantenimiento y cómo reemplazarlos de forma eficiente y oportuna. Más de algún taller le va a preguntar: oiga amigo, ¿y ocupa con gas o sin gas? Bueno, eso lo determina el fabricante, por eso que es clave. Y vamos a dar un dato importante y no menor, porque muchas veces la gente llega y por ahorrarse un par de lucas, de repente lo hace en su casa. Y hay unos temones no menor. Ya, por otro lado, te vas a encontrar con que
muchas veces el neumático te va a dar indicio de que chilla mucho en curva. Eso que chilla mucho en curva significa que el neumático pierde adherencia o se resbala o pierde agarre, y al perder agarre significa que el amortiguador probablemente, en más de algún indicio, está perdiendo efectividad el que mantenga su curso, ¿ya? Y en ese sentido recuerden que el amortiguador es parte de un sistema. Si el amortiguador está con desperfecto, es probable que todo el sistema funcione mal. Y es muy posible que tu alineación esté como la UEFA, el tren delantero se desplace, hayan otro tipo de problemas si usted deja pasar mucho tiempo con el amortiguador con dificultad. Más aún, nos vamos a encontrar muchas veces con que hay amortiguadores que han sido golpeados, o sea, digámoslo, a lo mejor no en el vástago, sino que en la parte baja. Cuando tú golpeas la estructura del amortiguador por fuera, vas a hacer perder volumen de líquido posible para poder hacer el proceso de reducción del rebote. Eso va a ir en desmedro del funcionamiento del amortiguador. De hecho, hay amortiguadores que vienen con doble capa metálica para que la capa metálica reciba el primer golpe. Pero me he encontrado con situaciones debajo de un pozo o debajo de un servicio donde hay amortiguadores que están maltratadísimos, que han sido golpeados, y por ejemplo camionetas del rubro agrícola, que pucha, tus amortiguadores están inclusive revenidos con óxido, golpe, ese amortiguador pasó a mejor vida y desgraciadamente no va a funcionar como el amortiguador tradicional. Así que por ese punto hay que tratar de ponerle atención. Bueno, y comentarte también de que si tú tienes la posibilidad de conocer los modelos nuevos de Servimac, anda a la segura. Mira, ya hace poquito conversamos con José y José me dijo, oye, espectacular el Yaris Sport, soñado, comodísimo. Así que si José lo hizo, ¿por qué no? Anda a Maquena 1664 y anda, asesórate por los expertos. Van a encontrar la mejor alternativa para que tú encuentres el automóvil que tú esperas. Y qué mejor, probar los nuevos modelos Yaris Sport y New Corolla, que son a todo dar, así que qué mejor. Ándate a la segura con Toyota y busca el tuyo ahí en Maquena 1664. Y lo otro, comentarte que en Ferretería Badec contamos con una serie de herramientas, productos industriales. Además, realizan asesorías personalizadas, visitas técnicas. Llámanos ahí en el 64 22 32 688, y o no quieres llamar, puedes mandar un correíto a contacto@badec.cl. Ahí en Badec vas a encontrar todo lo que tú necesitas. Recuerda, Badec, la ferretería de Osorno. Y nos vamos con la música en Radio Sinergia. Bueno, chiquillos, estábamos tratando un poco de adentrarnos en el tema de las fallas recurrentes en amortiguadores, y aquí me voy a ir y voy a aterrizar un poquito con el servicio. Una recomendación, y dejémoslo como recomendación porque yo no te voy a prohibir no hacerlo en tu casa, pero sí cuando tengas que reemplazar amortiguadores, ten en consideración algunos puntos. Parte de la base de que cuando tú cambias amortiguadores, si vas a reemplazar uno de ellos y está con defecto, filtración o digámoslo así, malo, reemplazas los dos. Más aún, si son delanteros en vehículo liviano, es más complejo aún porque muchas veces trae el MacPherson, digámoslo así, resorte, amortiguador y varias piezas juntas. Entonces, para eso, aunque tú compres el amortiguador y tengas la mejor intención, es extremadamente peligroso. Si no tienes las herramientas adecuadas, puedes tener un accidente. La verdad que es muy común accidentes provocados por este resorte. Imagínate, ese resorte que tú tienes así, que es como una espiral. Esa espiral
viene apretado, viene cargado, viene para poder extraer el amortiguador tienes que sacar el resorte, claramente. Si a ti se te ocurre sacar el amortiguador sin la precaución y sin comprimir este resorte, ese resorte fácil, así como a huevo de pájaro, está comprimido a 1000 kilos. Entonces, si tú desarmas ese amortiguador, te puede venir unos 1000 kilos así de un paraguaso en tu cara, en tus manos, y la verdad que puede ser un accidente súper feo. Han pasado situaciones desagradables y desafortunadas. Así que si quieres ahorrarte dinero, no va por ahí. Anda a un servicio especializado, ellos tienen las máquinas para comprimir estos resortes, tienen el aparato para sacar el aparato, sacar el amortiguador y lógicamente reemplazarlo nuevo. Ahora, ¿cuál es el error en servicio? Las piezas de suspensión se llenan de barro, se llenan de tierra. Oye, la limpieza es clave. Esto es igual que en el médico. Tú vayas a operar, no tenés que pedirle al paciente que primero se bañe, el lugar que se hace el lugar, y tú antes de hacer la operación lavas y limpias esa zona, limpias con desinfectante, dejas un perímetro más o menos limpio, pero me he encontrado con gallos que son, pucha, disculpen la expresión, pero son chanchos para trabajar, pues chiquillos, o sea, procure de hacerlo en un servicio técnico que sea limpio, que sea adecuado, y más aún, si quiere hacerlo bien, lávelo con una hidrolavadora bajo el auto y reemplace el amortiguador, pero no lo haga sucio porque contamina la zona donde se interviene. Más aún, tener en consideración las dimensiones precisas del amortiguador que tú vas a instalar. No vayas a instalar un amortiguador que no sea de las dimensiones. Mira, un amortiguador más corto o otro más largo va a traer consecuencias en tu estabilidad. Se va a ver afectado porque el resorte se va a adecuar al amortiguador y al largo del amortiguador. Entonces, si tú cambias las dimensiones, va a cambiar el equilibrio, la estabilidad del auto. Ya, digámoslo así. O sea, si vas a ir a comprar amortiguadores, ojalá tomar la precaución de que te tomen las dimensiones. Y si vaya a ir con el amortiguador de muestra, que sea idéntico al que traía el auto. No, es que es mejor este. No, pero es que es más gordito, es menos gordito. No. Use lo que le recomienda el fabricante. Todo amortiguador trae una especificación de fábrica. Oye, es que quiero colocarle de gas y traía hidráulico. Compre el hidráulico. No improvise con eso porque de verdad se puede ver afectado en el camino. Te vas a encontrar con que el auto se va a sentir más duro, va a tener sensaciones inapropiadas y además de eso puedes poner en riesgo a tu familia producto de una improvisación de ese estilo. O sea, si el fabricante te dice use ese amortiguador, úselo tal cual. Lo otro importante, cuando tú vayas a instalar amortiguadores, procura que en el servicio estos señores ceben el amortiguador. ¿Qué es eso? Cebar el amortiguador significa cargar el amortiguador hidráulico en todas las cámaras hidráulicas que trae. Si este trae unos monotubos o una especie de tubos interiores hidráulicos, tú tienes que hacer trabajar el amortiguador, en resumidas cuentas, mover el vástago para cargarlo de líquido en todas las cámaras. Si no haces eso, el amortiguador se va a demorar un mundo en hacer la operación que tú deseas. Y es probable que quede duro o bien que quede con rebote igual y no haga la pega. Entonces, en ese sentido, colocar una herramienta para colocar el vástago en algo fijo, estirarlo al máximo y comprimirlo al máximo, y con eso se ceban los amortiguadores. Ahora hay que hacerlo varias veces para que esto circule el líquido dentro del amortiguador. Vas a encontrar con que al hacer esa operación el amortiguador se va a estirar. El problema es comprimirlo y para eso hay herramientas especiales. Entonces, para el caso, sugerencia, hágalo en un servicio técnico que tengan todas las herramientas, más aún. No sé si se ha fijado que el amortiguador trae una gomita en el extremo. Esa gomita tiene que ser reemplazada. No es que la otra gomita estaba buena, no. Hay que reemplazarla. ¿Ya?
ahí no hay ninguna duda. Te pongo el caso. Tiene un agujero, ya, que es el que fija el perno en el amortiguador, y muchas veces, es más, debiese reemplazar el perno, ¿ya? Entonces, y lo otro importante, decirte que para efectos comunes de servicio, debieses apretar, pero apretarlo con una llave de torque o una llave que te dé la tensión, que te dé el apriete preciso. Si tú no dejas apretado el amortiguador como corresponde, vas a tener un problema. Más aún, si estamos hablando de estos amortiguadores que traen el resorte arriba, traen un taraje de apriete, no puedes por ningún motivo, bajo ningún punto de vista, no dejar de hacerlo, porque si tú lo dejas de hacer, el amortiguador o se daña la zona de que se mueve, que ahí hay un rodamiento bien especial. Si tú lo aprietas de más, ese rodamiento se va a romper. Si tú lo aprietas de menos, se va a sentir un golpe y probablemente se destruya por ese golpe. Entonces, si tú me preguntas, no, hazlo, pero hazlo seguro en un servicio técnico que te dé el ancho, ¿ya? Y bueno, por último, si tienes alguna duda, alguna consulta a través de Twitter, recuerda @entretuercas y yo voy a estar encantado en poder resolver tus dudas. Y bueno, si tienes algún problema, anda a Servimac también, servicio técnico autorizado Toyota. Que mejor, pide una hora y en Servimac no te vas a arrepentir. Y bueno, si tienes alguna duda, ahí en Servimac te pueden atender, ahí en Maquena 1664. Y repito, si quieres ir a la segura con herramientas específicas y herramientas especiales y quieres dedicarte a este tema, Ferretería Badec, ahí en Los Carreras 1757. Somos la ferretería de Osorno. Así que, bueno, nos vemos la próxima semana. Lamentablemente se nos acabó el programa, pero los dejo invitados para que estén atentos a Entre Tuercas de la próxima semana. Un abrazo grande y me despido con mucha pena, pero espero que sea la próxima semana sea aún más linda y más interesante el tema que traigo en el Entre Tuercas de próximo y espero que sean muchos más, el número 50, así que estoy súper ansioso. Nos vemos. Muchas gracias.